Hoy en TV Emprende tendremos a Julio Zelaya compartiéndonos cómo realizar un buen plan de negocios. Primer gran paso para sacar adelante una buena idea, sabiendo que un emprendedor capacitado es un buen nuevo empresario. Comenzamos. Sin duda, tener una idea es importante, pero como hoy vamos a ver en esta conversación, la idea no lo es todo. Son más importantes la ejecución y los resultados. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer un plan de negocios. Quiero empezar diciendo que no creo en los planes de negocio tal cual se definen teóricamente. En los diversos emprendimientos que he hecho me he dado cuenta que los mejores planes de negocio a veces están en este formato, y es una servilleta. Les puedo contar la historia de Café Barista, por ejemplo, un gran negocio que ha trascendido, y recuerdo que vi su plan de negocios en una servilleta. Y si tú vas a la oficina de Walter de la Cruz, su fundador, está esa servilleta enmarcada. Y te das cuenta que, ¿por qué una servilleta? Si puedes trasladar tu idea de negocios en pocas palabras y en un formato como este, entonces tienes claridad de lo que quieres decir. Y hoy lo que quiero darte es diversas herramientas que te pueden servir para hacer un plan de negocios de la forma que te puede servir para diversos foros. Y quiero arrancar con eso. El plan de negocios tiene diversos usos, dependiendo para qué lo vas a usar. Si es un plan de negocios para atraer a un inversionista, es un formato específico a que si vas a hacer un plan de negocios para atraer a un potencial socio, por ejemplo. O si lo vas a hacer para contratar a alguien o conseguir un cliente específico. El formato que más me gusta es un formato de hacer 8 simples preguntas que contienen lo que tradicionalmente tendría un plan de negocios, como lo has visto en diversos otros formatos, en literatura, en la universidad y demás. Y son 8 preguntas que hoy quiero trasladarte, y vamos a ir viendo con ejemplos específicos cómo plantearlas. Primera pregunta: ¿qué problema resuelves? Todo emprendimiento resuelve un problema específico, uno o varios problemas. Cuando tú defines qué problema resuelves, lo que estás viendo es cuál fue la oportunidad de negocio que motivó a que el emprendimiento existiera. En esa pregunta, ¿qué debemos de contestar? ¿Por qué se está empezando el emprendimiento? ¿Qué problema quiero resolver en la sociedad, en la comunidad donde estoy trabajando, etcétera? Segunda pregunta: ¿de qué tamaño es ese problema? Ahí es donde tradicionalmente hablaríamos del mercado. ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Cuántas personas tienen este problema? Y de qué tamaño es la muestra en la que estamos trabajando ese emprendimiento. Entonces, ¿de qué tamaño es el problema? Pero ya que tienes eso, empieza una tercera pregunta, que es ¿cómo resuelvo ese problema? Acá es donde el negocio empieza entonces a trasladar su propuesta de valor, empieza a decir cómo va a hacer para crear ese producto o servicio que dé solución a ese problema que has planteado anteriormente. Pero ya que tienes eso, ahora tendrás que hacerte la pregunta: ¿cómo lo haces mejor que los demás? Ahí es donde planteas tu ventaja competitiva, cómo el negocio lo hace diferente, porque definitivamente no hay negocios que sean únicos. Yo he escuchado muchísimo la expresión este negocio como el mío, no hay otro igual. Y sin duda cada negocio tiene su propia esencia y su propia mística, pero sí hay sustitutos. Y eso es lo que tenemos que ver en esa parte del plan. ¿Cómo yo lo hago mejor que los sustitutos o la demás oferta que está en el mercado? Siguiente pregunta es una pregunta crucial, y es ¿cómo hago dinero? Todo emprendimiento, no importa que sea con fin de lucro o sin fin de lucro, necesita recursos para ser sostenible. Entonces la pregunta de cómo hago dinero es crucial. ¿Cuáles van a ser los flujos de ingresos que va a tener el emprendimiento? En esta parte siempre me gusta recomendar que tengas 2 tipos de productos y servicios. Por un lado, aquellos productos que te den margen, esos te van a servir para poder invertir. Aquellos que tienen margen alto te van a servir para invertir en el futuro del negocio o en el crecimiento, y otros, pero otros que tengan un margen quizá menor, pero un volumen alto. Estos son los que te van a dar lo que suele ser el dolor de cabeza de todos los emprendedores al inicio y en todas las etapas del emprendimiento, pero particularmente el inicio, que es el flujo de efectivo. Necesitas tener productos que te den alta rotación rápidamente para que puedas continuar con el emprendimiento. Entonces, ¿cómo hago dinero? Ahí lo explicas también con esos productos. Luego las siguientes preguntas se empiezan a explorar más dentro del plan. ¿Por qué tú? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué tú lo vas a hacer y no alguien más? Aquí es la oportunidad de explicar cuáles son tus credenciales, tu experiencia específica, cuál es el equipo que te acompaña, etc. La siguiente pregunta tiene que ver ya no tanto con el emprendedor, sino con el tiempo. Y es porque ahora,
Hay negocios que podrían decirse muy bien, me parece interesante el proyecto, pero hagámoslo en 10 años. La pregunta correcta es, ¿por qué hoy deberíamos empezar este emprendimiento? ¿Cuál es la ventana de oportunidad que se está dando que justifica ese problema y esa solución del emprendimiento? Y finalmente, una pregunta que se les suele olvidar a muchos emprendedores, inclusive cuando ya tienen un plan estructurado, es ¿qué quiero? A veces no se contesta qué estoy buscando. Estoy buscando inversionistas, estoy buscando un cliente, estoy buscando una... El estudio más confiable que tú puedes estudiar sobre temas de emprendimiento es el Global Entrepreneurship Monitor. Es uno que en Guatemala lo coordina la Universidad Francisco Marroquín, y a nivel global lo coordina Babson College, que es una universidad que por 15 años consecutivos ha sido la número 1 en el mundo en temas de emprendimiento y con quien tenemos el gusto de hacer diversas colaboraciones como The Learning Group. En este estudio se encontró una estadística importante para Guatemala, y es que el 97.5% de las empresas no pasa de los 42 meses. No es casualidad entonces que estos 42 meses se bautizaron como el Valle de la Muerte. 42 meses que no equivalen ni siquiera a los 3 años. Y empezamos a ver que son las etapas críticas de un emprendimiento. La pregunta que podrías hacerte es ¿por qué las organizaciones en Guatemala no pasan de esos 42 meses? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los emprendedores? Y te puedo dar varios. Si vemos tal cual fuera una casa, si vemos el cimiento, tenemos el primero de los problemas. Tenemos un país como Guatemala que emprende no por oportunidad, sino por necesidad. Lo que quiere decir que las personas no están construyendo una empresa, sino que están creando un empleo. Entonces, si empezamos a ver, si ese fuera el cimiento, tenemos un cimiento que no está hecho por la razón correcta. Y por lo tanto tiene un primer reto y dificultad crucial. Pero si vemos los elementos como si fuera una casa, vemos que tenemos varias cosas importantes. Entonces, veamos los elementos de esa casa, si tenemos el cimiento que es la razón incorrecta. Por un lado, lo que mata a las organizaciones es el flujo de efectivo. Y empezamos a ver que esas 42 meses se vuelven cruciales para sostener la operación inicial. Un consejo que podría darte a ti es que analices cuál es tu estructura de costos fijos de un emprendimiento. Una estructura de costos fijos, es decir, lo que pagas todos los meses, no importando si llega o no alguien. Ejemplos como esto es la renta, por ejemplo. ¿Cuánto estás pagando de tu local, de tu oficina? Y no importa que vendas o no, es algo que vas a tener que pagar todos los meses. Ese es un gasto fijo. Y esa es una de las principales razones que mata a las organizaciones que nacen en esos 42 meses. Por eso cuando hablábamos en el primer bloque de la importancia de tener productos equilibrados de margen y de volumen, acá es donde ves por qué es importante que tú lo hagas. Pero veamos una segunda razón. Y una segunda razón tiene que ver con falta de controles. Muchos emprendedores que empezamos quizá no sabemos lo que es emprender. Y podemos tener temas en lo legal, en lo fiscal, en propiedad intelectual, quizá en fraudes, en robos, que podamos tener algo interno de la organización por falta de controles. Así que no es curiosidad, no es casualidad que cuando la gente dice, mire, controle su negocio al inicio, eso tiene una razón muy válida de lo que hablábamos antes. En esa falta de controles puede estar que estés perdiendo el emprendimiento que tanto habías soñado y que ahora estás haciendo. Y una tercera razón. La tercera razón es una más que te hablo a ti en lo individual y que te hagas una gran pregunta. Una tercera causa de fracaso tiene que ver con el equipo inicial del emprendimiento. Y se han hecho diversos estudios como el que lideró Noah Wasserman en Harvard, que decía por qué es que algunos emprendedores tienen éxito y otros no. Y él planteaba una pregunta que a mí me encanta y tú deberías de hacértela el día de hoy. Y es, ¿qué quieres ser? ¿Rey o rico? Y ves que si escoges una de las dos alternativas, tiene variantes diferentes. Y déjame hacerte estas preguntas con estas variantes. Si tú decides ser rey, es decir, tú quieres controlar todas las partes de tu emprendimiento, es una decisión válida. Pero sabe que tu negocio quizá no va a ser tan grande como podría ser si permites que otras personas participen. Y esto es la decisión de ser rico. Cuando Noah Wasserman decía rey o rico, a lo que se refería es qué tanto tú vas a dar el control de tu negocio a muchas personas
¿Vas a llevar tu empresa que sea pública, que tenga muchos directores y demás? ¿O tú vas a tener el control de todas las variables? Esta es una decisión muy personal y no quisiera que pensaras que una es la correcta o la otra. Pero muchos emprendimientos fracasan en poco tiempo porque se dan cuenta, quizá cuando tienen un socio por necesidad, que la decisión fue equivocada. Hay muchos casos en empresas familiares, por ejemplo, donde también la variable personal se vuelve crucial. Se destruyen familias, empiezan a haber conflictos porque no se hizo esa planificación de simplemente conversar qué es lo que soñamos hacia el futuro. Es difícil para los seres humanos prever lo que vamos a querer en el futuro cuando no lo hemos vivido. Y por eso es que vemos que aquellos emprendedores que quizá fracasan la primera vez, cuando lo hacen una segunda o una tercera vez, empiezan a ver emprendimientos de mucho más largo plazo. Por esa razón es que los inversionistas suelen privilegiar emprendedores que ya tengan más de una empresa de experiencia. Y es por esta variable personal, donde ya has probado aquello que tú quieres, pero además en la práctica ya has vivido. Así que repasemos lo que hemos visto en este segundo bloque. Guatemala es un país muy emprendedor, número 9 en el mundo de hecho, de tasa de emprendimientos temprano, pero uno donde la mayoría de empresas no pasan los 42 meses, 97.5%. Y si lo vemos como si fuera una casa, un cimiento incorrecto, la razón incorrecta para emprender, no estamos fundando una empresa, estamos fundando un empleo. Vemos que tenemos falta de flujo de efectivo para sostener esos 42 meses, falta de controles y la variable personal. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y cuál es la visión de largo plazo? Así que hazte estas preguntas porque, como vimos en el primer bloque, no solo es importante el plan de negocios. Ya cuando vayas a ejecutar tu emprendimiento, lo que quieres es que sea sostenible en el tiempo. Una de las preguntas que podrías tener es, ¿y si quiero empezar, qué hago? ¿Cómo arranco? Eso fue lo que motivó, en nuestro caso, a formar un programa de apoyo específico para los emprendedores que le llamamos START. Y lo que vimos es que en efecto tenemos un gran impulso emprendedor, pero cuando descubríamos estas estadísticas y qué hacer al respecto, nos dimos cuenta que era un problema también a resolver. ¿Cómo hacemos para que esas personas que van a emprender lo hagan bien, por la razón correcta, pero además que perduren en el tiempo? Y desarrollamos un programa que es una suerte de coaching personalizado para grupos pequeños, no más de 10 personas, que hacemos acá, en donde estamos haciendo esta entrevista en nuestro campus en Paseo Cayala. Y la experiencia START es una experiencia transformadora. Hemos tenido varios ejemplos y voy a mencionar un par que han sido emblemáticos para nosotros, porque hemos visto que en ese proceso, que son 12 horas inmersivas con tareas en medio de ese tiempo, son 3 sesiones de 4 horas que vas teniendo entre cada semana y ahí tienes tareas y demás, o sea que bastante intensivo el programa. Hemos visto varias cosas, desde el sueño a la acción. Es un programa que desde la primera sesión tú estás retado a ver, bueno, con qué sueñas, a cotejar ese sueño contra todas las preguntas que hemos hablado el día de hoy, tratar de aterrizarlo, pero terminar en una serie de planes con diversa temporalidad. Hemos visto que emprendimientos que no tienen un plan a 30 días, usualmente nunca arrancan. Y es porque no es lo mismo pensar en un emprendimiento que vas a tener 10 restaurantes y vas a poner restaurantes, a empezar con una prueba piloto de ese restaurante y una prueba de concepto. Y eso es lo que tratamos de hacer. Así que el programa START ha sido maravilloso para los emprendedores, para nosotros también en lo personal, donde vemos desde el sueño a la acción. Ahora déjame contarte algunos ejemplos que han sucedido. Una persona se acercó a nosotros y una persona que trabajaba en un medio de comunicación, tenía mucha inquietud de emprender y veíamos que tenía dentro de su bagaje de inventario personal, tenía mucho que podía aportar. Perdón, solo que pase porque así se va a escuchar. Así. Ya lo escuché. Buen oído tenés, que lo escuchaste. Yo pensé que era un carro. Sí, voy a decir que te espero. Ya viene por favor. Gracias. Voy a empezar ese de cero para que puedas. Por favor. Ok. Vamos a iniciar. 3, 2, 1. Uno de los ejemplos para nosotros más emblemáticos del programa START fue una persona que trabajaba en un medio de comunicación. Y cuando empezábamos a hablar del sueño, se daba cuenta que tenía muchas cosas que quería hacer hacia el futuro.
pero por otro lado también muchas incertidumbres, mucho miedo, porque el emprender muchas veces es miedo a tomar ese primer paso. Creemos que cuando vamos a empezar un negocio, quizá no vamos a tener nada garantizado. Lo que es curioso es darnos cuenta que tampoco un trabajo lo tienes todo garantizado. En ambos ejemplos es un tema siempre de fe, pero también de acción. Así que esta persona decidió emprender y dar el primer paso. Y durante este proceso empezamos a ver con qué contaba, cuáles eran sus recursos, qué tenía, cuál era el problema que quería resolver. Y recuerdo, luego de un tiempo de estar haciendo sus tareas y demás, que recibo una nota que me decía: Julio, voy a renunciar de mi trabajo y vamos a empezar ya lo que queremos hacer en lo propio. Y ha sido un proceso muy enriquecedor darnos cuenta que no solo se empezó ese emprendimiento, empezó todo un movimiento de comunicación multimedia, porque empezó con una plataforma web, un medio escrito, empezó acompañando a varios clientes a hacerles toda su comunicación interna. Y en diversas conversaciones que hemos tenido, la que más me gustó fue una que recibí justo después de 42 meses, que decía: ya pasamos los famosos 42 meses. Te puedes imaginar, para nosotros darnos cuenta que sí se puede, pero el éxito no es casualidad, el éxito es la combinación de dos cosas a nuestro criterio: la oportunidad, pero la preparación. Entonces vimos que había una persona que tenía una oportunidad, pero también se estaba preparando para emprender. Ya cuando emprendes por la razón correcta, en el tiempo correcto y además acompañado por un grupo de amigos como somos acá, que nos apoyamos entre nosotros, vemos que las tasas de éxito son más altas. Otro de los negocios quizá emblemáticos y que acabo de recibir también una grata sorpresa es uno que empezó justo cuando se lanzó la travesía del emprendimiento, que esto fue en el 2009. En el 2009 recuerdo esta pareja, una pareja donde el esposo era un chef muy reconocido en lo individual y ella trabajaba como gerente en una multinacional. Y recuerdo terminando la primera conferencia que me abordan y me dicen: hoy decidimos que vamos a hacer cambios radicales en nuestra vida. Tomaron el libro y me dicen: queremos que nos juntemos después de cierto tiempo que lo hayamos leído. Fue muy gratificante darnos cuenta que el libro lo tenían subrayado, anotado, todos los ejercicios hechos, y me junto con ellos y me dice: bueno, estamos listos para arrancar, lo que nosotros le llamamos START. Entonces, bueno, empecemos. Empezamos a ver justamente cómo aterrizar desde el sueño hacia la ejecución. Adelantemos el tiempo y qué ha pasado con ese emprendimiento. Su esposa renunció de esa multinacional, se une a este emprendimiento, empezaron a crear no solo la parte de chef personal, sino que empezaron a focalizarse en hacer eventos masivamente a través de catering y demás. Y hoy es una empresa de las más importantes en Guatemala, que atiende eventos corporativos, atiende bodas, atiende yo diría cientos de eventos en el año. Y recientemente, ya luego del 2009, acabo de ver que ahora también formaron un restaurante muy importante acá en Paseo Cayalá, donde tienen música en vivo, tienen uno de los mejores platillos, y vemos que ya el negocio ha ido creciendo de ser una persona, una corporación, y ahora varias unidades de negocio. Así que te he contado dos casos en dos industrias muy diferentes, pero quiero decirte por qué escogí la última de mis ejemplos. La industria de restaurantes es la industria que tiene más tasa de quiebras de todas las que existen a nivel mundial. Y vemos que hay un caso guatemalteco, ambos son guatemaltecos los que te comentaba, que ya están emprendiendo y lo están haciendo en la industria donde más tasa de fracaso hay. Así que si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no tú? ¿Por qué no te animas a venir a estos programas de START? Yo te garantizo que si tú emprendes, no solo por oportunidad, sino también bien preparado, tú vas a lograr que ese emprendimiento pase los famosos 42 meses del Valle de la Muerte. En este bloque quisiera hacerte un resumen de todo lo que hemos hablado en esta conversación que hemos estado juntos. Primero vimos que como Guatemala tenemos oportunidades, pero tenemos un gran reto. Somos el país de los más emprendedores del mundo, número 9 a nivel mundial. Pero también Guatemala es un país que enfrenta emprendimientos con baja tasa de sobrevivencia.
97.5 de esos emprendimientos no pasan los 42 meses. Y luego vimos qué hacer al respecto. Y quiero agregarte una razón de qué hacer al respecto. Empecemos hablando de tú como emprendedor o emprendedora que estás viendo esta entrevista. ¿Por qué estás emprendiendo el día de hoy? Y vimos que esa es la razón fundamental, el cimiento de esa casa de cómo tener éxito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Y déjame darte algunas pistas muy aplicables para que lo puedas hacer. Todo emprendimiento tiene la combinación de al menos dos cosas. Que tú te apasione lo que haces, pero que también emplees tus talentos haciendo. No hay emprendimiento que yo conozca donde no se combinen esas dos cosas, emprendimientos exitosos. A los emprendedores les apasiona lo que hacen, es decir, se nota que eso lo están haciendo por la razón correcta. Cuando tú les preguntas de su emprendimiento, se les iluminan los ojos, sonríen, les apasiona lo que hacen. Pero también combinan sus talentos primarios, en qué son buenos, en qué son buenas haciendo esas cosas. Cuando combinan esas dos cosas, tienes un emprendimiento con muchísimas más posibilidades de tener éxito en el largo plazo. Como hemos hablado con diversos emprendedores, acá hemos tenido en nuestras aulas a gente como Emilio Méndez, como Tuti Furlan, como Sergio Páez, como Walter de la Cruz, y hemos coincidido con todos y todas quienes han estado acá en nuestras aulas que el emprendimiento no se trata de dinero, no se trata de un negocio, se trata de cumplir un llamado y un propósito superior. Así que si tú emprendes por la razón correcta, lo demás viene por añadidura. La fórmula del emprendimiento para nosotros es que el ser antecede al hacer y al tener. Así que primero escoge quién tú eres para que luego hagas y como último tengas. Así que tenemos el problema, la oportunidad, luego tú como emprendedor o emprendedora y luego veamos la estructura de cómo emprender e iniciar. Empecé hablando que no creo en los planes de negocio tradicionales, no creo en los planes de negocio que son una suerte de guía telefónica, la gente no lo revisa, pero sí creo en la planificación. Lo que quiero decirte es que aterrices tus ideas en un plan muy simple. Por eso ahora se habla de el plan en una página, el plan en una servilleta, y déjame terminar con la estructura que hemos hablado en el primer bloque. Recordemos las preguntas que deberías de contestar. ¿Qué problema resuelvo? Ese es el gran reto que tú vas a resolver como emprendedor o emprendedora. Segundo, ¿cómo resuelves ese problema? Acá es donde contestas cómo tu emprendimiento da solución a eso que identificaste como oportunidad en la pregunta número 1. Tercero, ¿cómo lo resuelves mejor que los demás? Acá es donde presentas a tu competencia, presentas a tus sustitutos y además presentas tu ventaja competitiva. Siguiente pregunta es ¿cómo hago dinero? Acá es donde presentas tus flujos de ingresos, tus productos y servicios y cómo se compone en una estrategia global dentro de tu emprendimiento. Siguiente pregunta, ¿por qué yo? Aquí es donde tú presentas a ti como emprendedor o emprendedora, pero a tu equipo de trabajo. ¿Y por qué ustedes tienen las credenciales para hacer ese emprendimiento realidad? Siguiente pregunta es, ¿por qué ahora? Aquí es donde tú explicas cuál es la ventana de oportunidad que se está presentando en el mercado, en el entorno, para que el emprendimiento funcione hoy. Y la última pregunta que no puede olvidarse es, ¿qué quieres? Suele olvidarse a los emprendedores preguntar y pedir específicamente qué están buscando. Estás buscando una primera inversión, un cliente, una presentación, etc. Así que si vemos en este andamiaje, ¿qué nos hace falta? De todo lo que hablamos de las razones de por qué esta oportunidad y este reto de los emprendedores que no pasan de 42 meses. Y termino con eso. Vimos que Guatemala emprendedora, pero también alta tasa de fracaso. Te hablé de tú como emprendedor o emprendedora y te hablé de una estructura para empezar. Pero terminemos entonces con cuáles son los principales retos. El primero es la razón incorrecta para emprender, que no se está empezando para empezar un negocio, sino para empezar un empleo. Lo segundo, temas de flujo de efectivo. Eso es lo que suele matar los emprendimientos en el cortísimo plazo. Así que cuida tus costos fijos desde el inicio. Lo segundo que vimos como gran reto, el tema de falta de controles. Aquí es donde empezamos a ver que los emprendedores, a veces por desconocimiento, no tienen los controles precisos y pueden hacer que tengan retos en esas etapas iniciales. Y por último, el emprendedor como persona. ¿Cuál es ese propósito?
quieres ser rey, quieres ser rico, esas decisiones que tienes que tomar en el cortísimo plazo. Así que con todo este andamiaje que te he preparado, tú ya estás listo o lista para arrancar. Vimos finalmente que el éxito es la combinación de dos cosas, la oportunidad, pero la preparación. ¿Qué tanto te estás preparando? ¿Has leído? ¿Has estudiado? ¿Participas en eventos específicos de emprendimiento? Quizá podrías sacar hasta un título especializado en emprendimiento. ¿Qué tanto estás haciendo para que tú puedas emprender por la razón correcta, pero además con las personas correctas que te pueden acompañar en esa travesía? El emprender es apasionante, pero también es algo que puede ser muy desgastante si no lo haces por la razón correcta. El emprendimiento debería ser tu llamado, la razón que te hace levantarte todos los días y que digas, yo nací para hacer esto realidad. Así que te deseo muchísima suerte en ese viaje de emprender. El emprendimiento no es un destino, es una travesía. Así que buena suerte. Hola, te quiero dar la bienvenida a esta tu casa de Learning Group, una organización que nace en el año 2007 con un llamado de impactar a Guatemala y los diversos países donde servimos a través del emprendimiento y la educación. Y estamos llamados a inspirar a las personas a hacer la mejor versión de sí mismos o de sí mismas. Así que te invitamos a dos cosas en particular, que es lo que hacemos acá. Tenemos programas en el campus, que es lo que llamamos los cursos abiertos. Tenemos diversos programas, desde una maestría en emprendimiento, el Master of Entrepreneurship, que es una experiencia de un año intensivo donde tú tendrás la oportunidad de compartir con más de 40 profesores que van a darte diversos talleres sobre emprendimiento. Acá en el campus de Paseo Cayalá vas a tener la oportunidad de emprender haciendo. Este es un ecosistema de emprendimiento en el que estamos acá, así que cada clase será de aplicar lo que has aprendido en cada sesión. El máster está acompañado también de diversas sesiones donde vas a poder compartir con otros emprendedores, fundadores de diversas organizaciones que conoces y que han impactado no solo este país, sino a nivel internacional. Así que el primer programa abierto, el Master of Entrepreneurship de un año, que es acá en el campus de Paseo Cayalá. Pero si tú también estás pensando en emprender y lo que quieres es pulir algunas de esas herramientas gerenciales que necesitas o de emprendimiento, tenemos varios eventos a los que puedes participar. Por un lado tenemos un evento anual, que es lo que le llamamos el Summit. El evento anual es el que reúne una gran cantidad de emprendedores y emprendedoras y hacemos comunidad alrededor de diversas mejores prácticas de emprendimiento. Tenemos todos los meses dos eventos que les llamamos Hero Series, que son emprendedores que vienen a contarnos su historia de emprendimiento. Son para esos emprendedores que quieren aprender, tutelados por los mejores que ya lo están haciendo. Pero todas las semanas tenemos el programa de Executive Education, que es lo que tenemos diversos cursos desde legal, fiscal, propiedad intelectual, venta, servicio al cliente, cultura organizacional, etcétera, para que tú lleves todo lo que necesitas para emprender con éxito. Y también tenemos dos productos adicionales para emprendedores acá en nuestro campus. El programa de emprendimiento START, que es el que te sirve para aterrizar desde tu sueño hasta la ejecución del emprendimiento. Y finalmente, toda la reflexión de literatura que tenemos a través de libros especializados en emprendimiento, siendo dos de ellos La Travesía del Emprendimiento, que está enfocado para que tú desde el sueño hasta la realidad de ser empresario y todas las herramientas que están acompañadas para ello, y nuestro libro de ventas e influencia, Solo por ser usted, y otras herramientas para vendedores efectivos. Así que vemos que tenemos desde el programa más completo de un año, el Master of Entrepreneurship, que se da en este campus. Luego pasamos por los programas abiertos, los Hero Series, el Summit y la educación ejecutiva, todas las semanas en esta tu casa en Paseo Cayalá, hasta el programa START, que es para grupos pequeños de 10 personas máximo, el programa para poder aterrizar tu emprendimiento, y terminamos con la literatura, los libros como Solo por ser usted y La Travesía del Emprendimiento. Entonces ahí cubrimos lo que decíamos de cursos abiertos, pero tenemos proyectos para empresas también. Trabajamos hecho a la medida para diversas organizaciones, desde la conformación de sus universidades corporativas, sus planes estratégicos, hasta la construcción de una cultura de alto desempeño. En este caso hemos trabajado a la medida con más de 200 organizaciones a nivel internacional, desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, y estamos muy complacidos de poder trabajar con diversas organizaciones que a la vez se vuelven mentores de los emprendedores que atendemos acá en nuestro campus. Cuando hablamos del mundo empresarial es mucho a la medida por proyectos,
Ahí tenemos desde programas formativos, hemos trabajado con juntas directivas, con los comités ejecutivos de las organizaciones, y nuestra misión es la misma. ¿Cómo hacemos en ambos lados, desde el mundo de los emprendedores, el mundo empresarial ya conformado y consolidado, cómo hacemos para inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos? Nos apasiona lo que hacemos, creemos que lo hacemos para impactar y transformar, y ha sido muy apasionante lo que hemos podido vivir. Hemos visto casos de empresas que se transforman, de emprendimientos que nacen, y nos hemos divertido muchísimo en el proceso. Así que, ¿qué estás esperando para empezar? Aquí está tu casa en Paseo Cayalá, tenemos todo un equipo que está dispuesto a servirte, y nos encantará contigo celebrar que has logrado emprender y tener éxito en esa travesía del emprendimiento. Que Dios te bendiga y esperamos que tenerte pronto por acá.